¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz, el creador del blog de Zud1 Blog y vuelvo después de un tiempo sin subir ningún vídeo porque he estado muy liado preparando un par de formaciones de ajedrez en la academia, en The Zud1 Academy. Te dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que te inscribas en estas formaciones si te interesa. Es un curso de productividad para el ajedrecista. Y otro curso que ha preparado mi buen amigo, el gran maestro Herminio Herraiz, sobre sacrificios de los profesionales para combatir la defensa siciliana. Como te digo, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que eches un vistazo y te inscribas si quieres. Tienes previews gratuitas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta clase. Es una clase que hemos llamado el modelo de Guzmán y que la tomo prestada del blog por mi amigo Santiago Martínez, un licenciado en físicas, profesor, conferenciante y monitor de ajedrez que colabora conmigo en el blog junto con otras personas y que hace unos días publicó este interesante ejemplo y que creo que puede ser muy interesante para todos vosotros. Lo llamamos el modelo de Guzmán. ¿Por qué razón? Porque vamos a utilizar un modelo matemático que se utiliza en la docencia con chavales, sobre todo, para explicar matemáticas y que, bueno, pues nos ayudan a desmenuzar un problema, comprenderlo, buscar estrategias y luego revisar todo el proceso de pensamiento, sacar consecuencias y, bueno, y se supone que el resolverlo correctamente. El modelo se lleva a cabo en 4 fases. La primera fase es la familiarización con el problema, la segunda es la búsqueda de estrategias, la tercera es llevar adelante la estrategia y por último revisar el proceso y sacar las consecuencias. Entonces, lo que voy a hacer en esta clase es explicarte paso a paso y de forma práctica eh, el funcionamiento del modelo para que veas cómo lo puedes aplicar en tus propias partidas. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera fase, familiarización con el problema. ¿En qué consiste esta fase? Pues simplemente consiste en tomarnos nuestro tiempo, analizar el problema sin prisa y tratar de entender el problema sin tensiones, desmenuzando todos los elementos que nosotros podamos analizar. Entonces, bueno, vamos a ver qué factores, desde el punto de vista de las blancas, son beneficiosos para el primer jugador. Lo primero que salta a la vista es pues, una dama que está en una posición muy activa en la casilla de 7. Vamos a ponerlo así. A ver, que no pinta. Ahora. En la casilla de 7 es una dama que está golpeando directamente contra el punto G7, que es un peón muy débil del enroque negro. Es un peón muy débil porque únicamente está protegido por el rey, por eso es un peón tan débil y porque además los peones de H6 y de F6 están avanzados, con lo cual no puede ser defendido por ningún peón. Por otra parte, otro factor estratégico importante para el blanco es la columna E. Las columnas son importantes siempre y cuando podamos desplazar nuestras piezas. Si nuestras piezas no pueden desplazarse por la columna, no va a ser un factor posicional muy determinante. Entonces, en este caso sí que vemos que las piezas se pueden desplazar, ¿no? La torre podría ir a E3, luego podría ir a G3. Vamos a quitar estas flechitas. La dama también se podría desplazar si quisiera. Vamos a quitar. La dama también se podría desplazar si quisiera a cualquier casilla, puede venir a E3, puede buscar el cambio de damas en E6, con lo cual es un factor importante. Por otro lado, tenemos un caballo muy bien situado en la casilla D6. ¿Por qué es un caballo que está bien situado? Pues porque ocupa una posición que no puede ser alojada por ninguna pieza, desalojada por ninguna pieza. Si observas, el peón de C está en C4, con lo cual nunca va a poder volver a C7 para echar el caballo, no existe el peón de D7. Y el alfil, la única pieza menor que tiene el negro es un alfil de casillas blancas, con lo cual el negro no va a poder desalojar este caballo con facilidad. Y la maniobra para desalojarlo, por ejemplo, con torre a D8 no es posible porque nos comeríamos la torre, ¿no? Nuestro caballo está en una posición muy activa, pero además está impidiendo la importante reacción del negro de torre a E8, ¿no?
que trataría de competir directamente por la columna de E. Así que, bueno, parece ser que el blanco tiene algunas ventajas. Pero nos falta una de las ventajas más importantes y es la deficiente situación del rey negro. El rey negro ya veíamos que está protegiendo el peón de G7, pero además se encuentra con una dificultad adicional y es la debilidad estructural de las casillas blancas. Tanto la casilla, tanto la casilla H7 como G6 como F7 son casillas muy débiles y que nosotros con blancas deberemos tener en cuenta para elaborar posteriormente nuestra estrategia. Vamos a ver ahora qué está pasando por parte de las negras. Las negras, como vemos, se encuentran en una posición restringida, tienen una deficiencia de espacio, excepto en el flanco de dama, que gracias al peón de C4 pues cuentan con mayor espacio. Y su ventaja principal es la diagonal A8, H1. Tanto el alfil como la dama están muy bien ubicados y además están atacando un punto débil también del enroque del blanco, que es el punto G2. Así que con blancas deberemos tener cuidado a la hora de desplazar esta torre si queremos que colabore en algún tipo de plan. Vamos a quitar estas flechitas. Y ahora llega el momento de pasar a la segunda fase. La segunda fase es la búsqueda de estrategias. ¿En qué consiste? Pues consiste en utilizar las descripciones y las enumeraciones que hemos hecho de los factores anteriores para ver cómo nosotros podríamos explotarlos. Aquí es donde mucha gente a veces falla y hace un análisis que puede ser correcto o incorrecto y luego el plan que utiliza lo realiza a partir de factores que no ha analizado. Con lo cual no tiene mucho sentido analizar si luego no utilizas lo que tú estás analizando. Nosotros sí lo vamos a hacer correctamente y vamos a partir de la idea de que nuestra ventaja principal radica en la deficiente posición del enroque negro y en nuestra mayor movilidad de nuestras piezas. Con lo cual lo que nos dice esta situación es que nosotros deberíamos iniciar operaciones activas en el flanco de rey, deberíamos intentar buscar jugadas para, bueno, pues para atacar al rey negro, ¿no? Así que vamos a buscar estrategias. ¿Qué estrategias se te han ocurrido? Pues yo te voy a enumerar varias estrategias. La primera estrategia va a ser jugar torre E3. Torre E3, ¿cuál es la idea de torre E3? La idea de torre E3 es venirse a G3 para dar mate en G7, pero tal y como aparece en la flecha, tenemos un problema y es que si jugamos torre 3 nos dan mate en una, con lo cual torre 3 no parece una buena idea. Sí que está apoyada por el análisis anterior, pero parece que falla. Otra idea, también idea de ataque, puede ser llevar nuestro caballo a la casilla E6, es decir, como hemos detectado que el punto G7 es un punto débil, yo voy a llevar mi caballo hasta la casilla E6 y desde la casilla E6 ahora estaré apoyando el mate que antes buscaba con la torre, lo voy a hacer con el caballo en E6. ¿Cómo lo podría conseguir? Pues podría jugar caballo E4 con la idea de venirme a G3, a H5, a F4 y a E6. Pero esta maniobra, que ya intuitivamente podemos pensar que es demasiado lenta, pierde de inmediato porque liberamos el control que nosotros teníamos de las piezas de nuestro rival y que habíamos detectado en el análisis anterior. Por ejemplo, si jugamos caballo a E4, el negro simplemente juega torre 8 y ¿qué hacemos? Si quitamos la dama, por ejemplo, dama por A7, nos comen el caballo gratis y la partida se acaba. Con lo cual, tampoco parece que esta idea importante señalar que no hablo únicamente de jugadas, hablo de ideas. Lo que pasa es que las ideas se plasman inicialmente en jugadas, pero luego seguiremos explorando estas ideas. Como te decía, caballo E4, la idea de activar el caballo tampoco sirve. ¿Qué podemos hacer si no? Por ejemplo, vamos a pensar en otra idea, que es iniciar un avance de los peones. Vamos a jugar G4. ¿Cuál es la idea? Pues igualmente buscar rupturas mediante H4, G5, intentar abrir la posición suponiendo que esto a mí me beneficie, pero tenemos un nuevo problema, que esta idea no funciona, porque tras dama H1
jaque, rey F2, la dama nos come el peón y nos van a comer todos los peones, además que tiene el negro 1000 jaques para conseguir las tablas, con lo cual tampoco parece que esta idea pudiera funcionar. Y finalmente vamos a ver la forma de jugar más posicional, que sería cambiar damas. Yo puedo decir, bueno, puesto que mi posición y la predisposición de mis piezas menores es sensiblemente mejor a la de mi rival, voy a cambiar piezas y voy a intentar ganar el final. Pero claro, si yo juego dama E6, jaque, el negro, por ejemplo, juega torre en rey H8, dama por dama, alfil por dama. Por ejemplo, yo entro en séptima, torre 7, estoy tocando el peón de A7, pero tras A6 seguramente esté un poco mejor, y seguramente también pueda ganar este final, pero las cosas se han complicado innecesariamente. Lo que yo pensaba que era una simplificación, en realidad estoy viendo que no lo es. Por lo tanto, incluso, por ejemplo, si yo quiero comerme el peón de G7, el negro tiene defensa todavía con alfil F7, ¿no? Entonces, no es fácil ganar este final, el blanco está mejor, seguramente un ordenador contra otro ordenador lo ganará con blancas, pero no es la idea que debiéramos seguir. ¿Qué ha sucedido? Pues bueno, que hemos realizado un análisis de la posición, nos hemos familiarizado con el problema, hemos buscado estrategias, hemos avanzado en la búsqueda de las estrategias, pero todavía no hemos encontrado una solución satisfactoria. Ahora llega el momento de revisar el proceso que hemos realizado y sacar adelante las consecuencias. La revisión del proceso nos dice que el análisis es correcto, nosotros debemos atacar en el flanco de rey, pero no lo estamos haciendo de la forma correcta. Estamos utilizando jugadas o estamos utilizando ideas que fallan tácticamente o por las amenazas de nuestro rival. Entonces, Teichmann, mejor dicho, encontró una solución muy interesante, dándose cuenta de que el negro está prácticamente en Zugwan. Y es que no puede mover ninguna pieza, no puede mover la torre, el alfil se puede mover, pero abandonaría la importante diagonal que veíamos en el análisis. La dama está muy bien ubicada, pero tampoco puede hacer nada muy importante. Por ejemplo, si la dama viniese a D1, bien, nos da jaque, nosotros nos venimos con el rey H2 y no pasa nada, no puede progresar en el ataque. Así que el blanco encontró una solución muy interesante, que es jugar rey H2. ¿Cuál es la idea de rey H2? Enseguida lo vamos a ver, es una idea muy lógica. El negro jugó B5, rey G3 y A5, que fue como siguió la partida. Vino la jugada muy interesante, rey H4. ¿Cuál es la idea de rey H4? Es una doble idea. Las blancas están amenazando jugar rey H5, rey G6 para dar mate en G7, y también están evitando un posible mate en G7 si las blancas mueven su torre. Con lo cual esta doble consideración de la posición fue lo que finalmente le hizo ganar al blanco. Vamos a ver cómo siguió la partida. El negro jugó G6, torre E3. Fíjate que ahora sí que es posible torre E3, que era una de las estrategias que habíamos pensado inicialmente. Torre E3, ahora no es posible dama por G7, perdón, dama por G2, porque si dama por G2, torre G3, estamos tocando la dama y vamos a dar mate. Pero esto fue lo que sucedió en la partida. Torre 3, dama por G2, torre G3, dama F2, intentando clavar la torre, pero tras peón por G6 estamos amenazando mate en H7, el blanco jugó dama F4, dio un jaque a la desesperada, torre G4, dama F2 y rey H5. Y de esta manera el blanco evita todos los jaques defensivos y consigue dar jaque mate en H7.
Como ves, hemos seguido todo el proceso. Inicialmente la familiarización con el problema, luego hemos buscado estrategias, después hemos llevado adelante las distintas estrategias hasta ver cuáles eran sus consecuencias, y cuando nos hemos dado cuenta de que estas consecuencias no eran lo que nosotros buscábamos, hemos revisado todo el proceso y hemos utilizado el análisis inicial para encontrar la jugada válida, que en este caso era rey h2. También es verdad que en este ejemplo hay un pequeño truco que no es muy fácil de descubrir, y es que tras rey h2, b5, esta es una jugada para especialistas o para aquellos que tengáis una visión defensiva más fina. Te decía que tras b5, jugada del negro, el blanco jugó rey g3 y el negro jugó a5, pero en esta posición tenía la posibilidad de encontrar una jugada defensiva salvadora que permitía una maniobra defensiva muy acorde con las debilidades que tenía el negro en esta posición. La jugada defensiva era dama de 1. ¿Por qué esta jugada es tan buena? Pues es una jugada muy buena porque permite al negro jugar en un determinado momento rey h7, torre g8 y proteger su punto más débil. Por ejemplo, si ahora el blanco jugase rey h4, tras rey h7, el blanco puede seguir con su plan, torre e3 para atacar en g7, dama de 2, de nuevo tocando la torre, y ahora yo no me puedo comer esta torre, porque si me como esta torre, me comen mi torre y voy a entrar en una red de mate. Y si... Perdón. Y si yo sigo con mi plan, si juego torre g3, ahora existe la jugada defensiva torre g8. Esta posibilidad no existía en la posición anterior. Vamos a revisar todo. Si yo juego rey h2, lo que veíamos, b5, rey g3, a5, que fue lo que se jugó en la partida. Si ahora el negro juega rey h7, perdón, jugamos rey h4 y ahora el negro juega rey h7 con la idea de venirse con la torre a g8, no lo puede realizar porque nos comemos la torre y ya está, ¿no? Entonces, bueno, cabía todavía esta posibilidad defensiva, que lo he estado mirando con el ordenador. Es bastante interesante la partida porque, bueno, tras dama de 2, torre g3, torre g8, dama c7, alfil por g2, caballo e8 con la idea de comer en g7, el negro juega rey h8, caballo por g7 y alfil e4, que permite, bueno, una pequeña red de mate si el blanco no juega con cuidado, porque si ahora movemos la torre, la dama se va a poder venir a f7 y junto con el alfil en casillas blancas tenemos aquí un pequeño molinillo alrededor del rey blanco. Esta posición el ordenador dice que la defiende, que es igualdad. A mí me parece que es muy difícil defenderse tanto con blancas como con negras, pero bueno, también nos ha servido para ver una pequeña maniobra defensiva. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Te dejo más datos en la descripción del vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado, dale a la manita arriba y sobre todo si lo compartes me ayudarás muchísimo a que siga publicando vídeos. ¡Feliz verano y un cordial saludo!